José Luis, bienvenido a Atrapalibros. Un placer tenerte con nosotros para hablar de Lágrimas de Oro en la figura de Francisco Pizarro. Vamos a empezar con algo que has dicho tú, la grandísima importancia histórica que tiene y cómo en España sentimos fascinación por personajes ajenos como Julio César y somos incapaces de comprender a Pizarro o a Cortés. Pues sí, es lamentable porque no somos capaces de contextualizar adecuadamente. Si fuésemos capaces de hacerlo, nos trasladaríamos a los patrones de comportamiento del siglo XVI y comprobaríamos cómo el Imperio Español hizo algo grandísimo, que fue descubrir un nuevo mundo, solo comparable a descubrir vida humana en otro planeta hoy en día, ¿no? Sevilla era el Cabo Cañaveral de hoy, de aquí salían las naves para descubrir nuevos mundos, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, todo eso que es magnífico, que es algo que no se ha repetido nunca en la historia universal, no estamos dispuestos a verlo con ojos del siglo XVI, lo vemos con ojos del siglo XXI, mientras que perfectamente vemos con ojos de hace 2000 años lo que pasó con el Imperio Romano, porque no hacemos lo mismo con los españoles del siglo XVI. Esto es lo que hace esta novela, Lágrimas de Oro, una novela histórica que compara dos épocas bien distintas. Por un lado tratas el territorio inca prehispano y por otro nuestro momento actual, ¿no? Estamos en 1524 y en 2019. Y de ahí parte tu historia, porque en 2019 la teniente Rebeca Parma, del Grupo Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, está a punto de cogerse de vacaciones, pero al final no puede porque ha desaparecido un collar muy valioso. Sí, un collar de origen inca, que es conocido en el lugar donde está como el collar de los Pizarro, y la gente no sabe muy bien por qué. Bueno, pues porque lo traerían los Pizarro en su momento y tal, pero en Lágrimas de Oro desvelo el origen real de ese collar y es el hilo conductor que me sirve, la operación internacional que abre la Guardia Civil para intentar recuperarlo, me sirve para contar la historia de ese mismo collar 5 siglos atrás, cuando Pizarro y Atahualpa se enfrentan el uno al otro y cambia el mundo para siempre a partir de ese momento. Ese collar desaparece de un sitio, ¿no? de una no sé si pequeña población cerca de Trujillo, ¿no? Que tuve que buscarla porque tampoco la conocía. En ese plano de 2019 recorres Sevilla, Madrid, París también. Ajá. Cuéntanos un poco cómo se estructura la novela, ¿no? Porque vamos dando esos saltos temporales, como dices, para al final contar una misma historia, ¿no? Claro, Conquista de la Sierra, que es un pueblo actual, en el siglo XVI era La Zarza, la hacienda de los Pizarro. Es decir, allí tenía su casa, hoy se pueden ver sus ruinas. ¿Se pueden visitar? Sí, se puede visitar. Es verdad que esa casa está en propiedad privada, pero muy cerca de una vía pública, con lo cual se ve perfectamente, y la iglesia, por supuesto, se puede visitar. Está enterrada una de las hermanas de los Pizarro. Entonces, en Conquista de la Sierra, como digo, era La Zarza, y La Zarza era el señorío de los Pizarro, del padre de los Pizarro y de su abuelo. Entonces, claro, el padre de los Pizarro, de entre todos ellos, solo uno era hijo legítimo. Otros dos nacieron allí, en La Zarza, Gonzalo y Juan, y Francisco nació en Trujillo, pero también fruto de una relación extramatrimonial, con lo cual solo Hernando era fruto del matrimonio de su padre. Entonces, todos estos hermanos, pues en el siglo XVI, parten de ahí y pasan a las Indias. Entonces, la historia actual parte de ahí también y va contando la historia de la investigación que abre la Guardia Civil y a la vez traslado al lector al Imperio Inca antes de que llegasen los españoles y al Imperio Español cuando se encuentran con los incas, para que vea el lector, tenga todas las perspectivas y pueda vivir la historia desde todas las visiones posibles, ¿no? Claro, porque desde ese año 1524 tú cuentas esa visión española, pero también la visión inca. Claro, en 1524 empieza la empresa de la exploración previa a la conquista del Imperio Inca, pero a la misma vez cuento cómo se vivía en ese momento en el Imperio Inca, claro, para que el lector esté en ambos sitios, de tal manera que vive en primera persona el encuentro entre Pizarro y Atahualpa desde las dos visiones, tanto desde la Inca como para que comprenda
cómo se vivió desde ambos lados, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa fantástica, desde el lado español no había prácticamente ninguna mujer, solo una que tuvo cierta relevancia, Inés Muñoz, pero desde el lado inca hubo al menos 3 mujeres, o 2 de ellas, si me apuras, que tuvieron un protagonismo extraordinario. Quispe Sisa y Cusirimay Oclo eran 2 nobles incas que supieron ver inmediatamente que el imperio inca tocaba a su fin y que solo valía aliarse con el extranjero para sobrevivir, no ellas, sino para que sobreviviese su cultura y su raza. La Entonces civilización son en sí. la base del mestizaje. Ellas 2, que después se bautizaron con nombres españoles, son la base del primer mestizaje español. Hay poca gente que sabe que esos primeros mestizos eran considerados españoles de primera fila, o sea, en pie de igualdad con cualquier otro español, con el propio Pizarro. Es decir, sus hijos eran españoles como el primero. Ahora que estás mencionando personajes históricos, ¿todos los que aparecen en la novela son reales? En la parte histórica sí, en la parte de ficción actual ninguno. Claro. Son todos personajes de ficción, desde la teniente Rebeca Parma, que dirige el grupo de patrimonio de la Guardia Civil. Probablemente si algún guardia civil me ve ahora oye estas declaraciones y tal, verá que quien dirige el grupo de patrimonio dentro de la unidad central operativa no se llama Rebeca Parma, lógicamente es un personaje de ficción. Todos los personajes de la historia actual son de ficción, los personajes en la parte histórica, claro, de la sí. parte histórica son todos reales. Hablando de la parte histórica, te comentaba antes de la entrevista que no conocía yo a los 13 de la fama, que eran los hombres que acompañaron a Pizarro a conquistar el Perú, ¿no? Estaba mirando información y vi unas declaraciones de: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere, porque Pizarro recibió órdenes de cancelar la expedición al Perú. Bueno, porque estaba fracasada en realidad, ¿no? Es decir, la primera expedición, antes de acometer la conquista, cuando él explora la costa al sur de Panamá, se enfrenta a hambrunas, a enfermedades, a desgracia tras desgracia, va perdiendo hombres continuamente y los hombres no eran soldados profesionales, los soldados profesionales, digamos, estaban en Flandes. El rey de España no mandaba soldados a América, los conquistadores eran, digamos, autónomos, eran empresarios que pagaban a la hueste que llevaban. La hueste que llevaban eran artesanos, era gente que no tiene nada que ver con la soldadesca. Entonces, pues eran muy dados también a amotinarse o a desistir cuando veían que el prometido oro o las prometidas tierras fértiles no llegaban. Entonces, cuando se enfrentan a una costa inhóspita, con manglares, con insectos que los asatean continuamente, con tribus indias que les dan guerra, etcétera, pues al final desisten y se dejan llevar. Nada, no. Entonces, cuando todos quieren abandonar a Pizarro, Pizarro hace una raya en la arena con su espada, se sitúa del otro lado y entonces dice: quien quiera que me siga y quien no, pues que se vaya a Panamá, que para eso no hacía falta haber venido hasta aquí, se podía haber quedado en Castilla, ¿no? Pero quien quiera obtener gloria, quien quiera obtener riqueza, que se venga conmigo, que yo estoy seguro de que lo voy a conseguir, porque Pizarro, entre otras cosas, tenía una gran fe en sí mismo. Él creía de verdad que estaba llamado a hacer algo grande y lo hizo. Y lo hizo. En la parte, en el hilo argumental actual, ¿no?, que es 2019, donde pones a Rebeca, estamos muy acostumbrados a ver en novelas a la Guardia Civil por regla habitual para desentrañar, ¿no?, investigaciones de crímenes, pero menos cuando se trata del aspecto patrimonial, y ahí tú pues le das más visibilidad a ese departamento. Sí, claro, existe un grupo muy parecido en la Policía Nacional que tuvo una gran visibilidad con el caso del Códice Calistino de la Catedral de Santiago, por ejemplo, ¿no? Pero la Guardia Civil, que actúa en todo el territorio rural, es menos conocida en este caso, ¿no? Sin embargo, tiene un grandísimo protagonismo porque precisamente buena parte del patrimonio que desaparece del mundo rural, donde los custodios habituales, es decir, la población, está desapareciendo, o envejeciendo, o desapareciendo, o ambas cosas a la vez, con lo cual
de las pequeñas iglesias de los núcleos rurales despoblados, hoy en día desaparecen muchas joyas, muchos elementos patrimoniales, cuadros, etcétera, obras de arte en general. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuántos tesoros desaparecen? Que ya están, bueno, en estos días está en los periódicos la desaparición de la cabeza y la corona de la patrona de los Santos de Maimón, al lado de Zafra, por ejemplo, ¿no? Ha desaparecido en Semana Santa. Está la Guardia Civil investigando a ver quién ha podido robar. Es un elemento tan querido y tan importante para todo un pueblo, ¿no? Un pueblo muy grande además. ¿Quién es Rebeca? Vamos a partir del plano más actual. ¿Quién es Rebeca que lleva la investigación? Rebeca es una mujer que, a lo mejor esto suena atópico, es una mujer del siglo XXI, es decir, una mujer independiente que no necesita de un hombre a su lado para hacer grandes cosas, que toma sus propias decisiones y que es una gran profesional, grandísima profesional, ¿no? Se desarrolla al margen de cualquier otra cosa en su propio oficio, que cree en él, que disfruta trabajando y que tiene una grandísima vocación de recuperación de obras de arte robadas. Así que hace un papel muy importante en la búsqueda. Lo que no sabe Rebeca Parma es que cuando se embarca en la búsqueda de este collar de origen inca, va a cambiar su vida para siempre en muy poco tiempo. Tratando los personajes de este hilo argumental que estamos diciendo 2019, tenemos otros como Paula Herranz, Jaime Ferreira, Zabaleta y Julio Adelman, que me interesa que me hables de ese coleccionista, en este caso selecto y sin límites, pero el mundo de los coleccionistas también es un mundo aparte. Sí, es un mundo aparte y Julio Adelman es una especie de niño que ha crecido en un mundo de sueños, que le encanta la historia, que se la contaban su abuelo, sus profesores, se entusiasmaba cuando era muy pequeño, pero que cuando crece no es capaz de madurar en el sentido de que sigue teniendo esos sueños y no comprende que hay una serie de normas que nos obligan a todos. Entonces es capaz de transgredirlas con tal de cumplir esos sueños infantiles. Entre esos sueños está acaparar una serie de elementos patrimoniales que tienen que ver con la conquista de América y que está dispuesto a conseguirlos, aunque sea robándolas, ¿no? Y José Luis, que el Imperio Inca siempre, en los libros o en la parte más audiovisual que se nos ha vendido, ejerce una gran atracción o una gran fascinación para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque era un grandísimo imperio muy bien organizado, ¿no? Era al margen de, no conocían ninguno de los avances de Europa, lógicamente, no habían tenido contacto jamás con los pueblos europeos, ni asiáticos, ni ningún tipo. Permanecían aislados, pero habían conseguido un gran detalle en la organización, vivían muy bien, no conocían la moneda, pero estaban muy bien organizados. Era un grandísimo imperio, forjado como todos los grandes imperios a sangre y fuego, es decir, un imperio que había ido anexionando todos los pueblos colindantes, generación tras generación, ampliando su territorio, a veces por las buenas, a veces por las malas, claro, como todos los grandes imperios, ¿no? Iban a los pueblos colindantes, le decían sométanse al vasallaje del gran Inca y dejen de adorar estos ídolos que no sirven para nada, adoren ustedes al sol, que es el verdadero Dios, etcétera, etcétera. Justo lo que hicieron los españoles después. Llegaron allí, sométanse al vasallaje de Carlos V, dejen de adorar al sol y adoren a nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema muy parecido pero con un gran simbolismo. Entonces, nos fascina un poco saber que hubo un imperio de esa índole al margen de todo mundo civilizado hasta ese momento y durante tanto tiempo, y que habían conseguido expandirse de tal manera que, aunque hoy los llamamos el Perú, porque entonces se llamaba el Perú, no tiene nada que ver con el Perú de ahora. Es decir, que comprendían un territorio equivalente a lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Argentina, el norte de Chile, un poco de Colombia. Es decir, era un grandísimo imperio muy bien organizado. Y dentro de esos personajes que podemos leer en el libro del Imperio Inca, el más conocido para nosotros es Atahualpa, ¿no? Tú has nombrado a un par de figuras femeninas, pero Atahualpa creo que para el común de los mortales, que no tengamos muchas nociones, es lo que más nos suena. Claro, porque fue, digamos, quien se enfrentó a Pizarro, pero no porque le tocase, sino por pura casualidad, es decir, no porque él fuese... Es verdad que claro, Atahualpa era un gran líder militar, era un gran estratega militar, que le disputó el poder a su hermano de padre, Huáscar, que, digamos, parece que tenía quizá un poco más de legitimidad que él para suceder a su padre.
Su padre muere sin un heredero nombrado, porque el heredero muere a la misma vez que su padre prácticamente, entonces se disputan el poder entre Huáscar y Atahualpa, pero Atahualpa es mejor militar, tiene buena parte del gran ejército con él y consigue vencer la guerra civil entre los dos hermanos, pero no llega al Cuzco. Él iba camino del Cuzco, como lo llamaban antes, porque allí era donde tenía que proclamarse gran inca, por emplear una terminología europea, emperador. Él tenía que llegar allí y en el templo de Cuzco, en el templo del Sol, en el Coricancha, allí tenía que ser coronado gran inca. Pero cuando iba camino del Cuzco se para a descansar en Cajamarca y allí recibe la citación, digamos, de Pizarro, que quiere hablar con él, y comete el error de acudir a la plaza de Cajamarca. Claro, Pizarro, que llevaba ya muchísimos años en las Indias, sabía que capturando al jefe tenía controlado el ejército enemigo. Aparte de eso, claro, Pizarro, que era un gran diplomático, se atrae la voluntad de todos los enemigos de Atahualpa, que justo terminada la guerra civil eran muchos. Y en la parte castellana, realmente la figura de Francisco, de los Pizarro, es la más conocida, ¿no? Y luego, pues tenía como 3 o 4 hermanos, ¿no? Como tú has comentado. Podemos ver también en la novela pues, a Diego de Almagro, Hernando de Luque, Pedro Arias, Bartolomé Ruiz Estrada, Martinillo. ¿Todas estas figuras tienen el reflejo en nuestros libros de historia? Bueno, yo creo que desgraciadamente no. Yo pienso que salvo que uno se enfrente a los ensayos, que sí que están muy detallados ya en la cuestión histórica y tal, pero los libros de texto, por ejemplo, que es donde solemos aprender historia, el común de los mortales, pasamos por esta parte de la historia muy de puntillas y a trazo grueso. Cuando uno se mete ya en detalle, comprueba que efectivamente nos hemos dejado mucho atrás. Entonces, todo el tema de quiénes iban con Pizarro, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, saber que Pizarro era, trasladándolo también al lenguaje de hoy, era un empresario, era un autónomo. Es decir, él arriesgaba su dinero y su vida y pagaba a los que iban con él para explorar. Pedía una concesión a la corona le concedía la posibilidad de explorar y después de conquistar, pero todo a su costa. Entonces, él lo arriesgaba todo y lo arriesgó todo a una carta y ganó. ¿Y cómo ha sido la documentación a la hora de hilvanar toda esta historia, ¿no? Porque habrá habido ciertos datos que son difíciles de cotejar. Claro, bueno, es muy complicado porque, entre otras cosas, los incas no conocían la escritura. Entonces, todo lo que hay escrito está escrito por parte de los españoles, que es parte interesada. Claro. ¿Qué pasa entonces? Pues que hay que acudir a las crónicas, por ejemplo, de Juan de Betanzos o del Inca Garcilaso de la Vega, el primero porque se casó con una indígena y estaba muy empapado de toda la cultura indígena, o bien el Inca Garcilaso porque era un escritor mestizo. Él era hijo de un español, de un capitán español y de una noble inca. Entonces, claro, él se cría con la familia de su madre y se empapa muy bien de aquellas tradiciones que todavía estaban muy frescas en aquellos momentos, cuando él era un niño. Entonces, claro, todo eso lo traslada después a su crónica y a través de su crónica conocemos cuáles eran las costumbres incas, cómo vivían, cómo habían sido todas las generaciones anteriores hasta el momento de la llegada de los españoles. Y José Luis, por último, ¿por qué ese interés tuyo en la figura de Francisco Pizarro? Porque nosotros casi siempre preguntamos a los autores que si las historias os encuentran o las buscáis. Y no sé si Francisco ha ido a ti y te ha encontrado. Bueno, en realidad yo tengo un hermano que es historiador, especialista en historia moderna, que me puso sobre la pista de personajes secundarios que tuvieron algún protagonismo en la conquista o definitiva pacificación del imperio inca, de todo el Perú, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento, me empecé a interesar por la figura de Pizarro y entendí que era el protagonista de alguna de mis novelas, porque normalmente en las novelas intento trasladar una historia desconocida, y si bien Pizarro es muy conocido, mundialmente conocido, cuando uno empieza a adentrarse se da cuenta de que realmente no lo conocemos al detalle. Entonces he querido contar ese detalle, he querido contextualizarlo, llevar al lector a vivir aquello y que comprenda que realmente la historia que nos han contado es una historia a trazo grueso y que nos falta pues conocer exactamente qué pasó, por qué Pizarro y no otro, por qué fue él
quien conquistó el Imperio Inca y no cualquier otro español, o inglés, holandés o francés. ¿Y por qué Pizarro? ¿Por qué Pizarro con 50 años, que ya era muy mayor para aquella época, y por qué Pizarro, que ya tenía fortuna suficiente y estaba muy acomodado en Panamá? ¿Por qué fue él y no otro? ¿Y cómo fue y con quién? Oye, José Luis, esto sí es el final. ¿Ese collar existe? No, pero podía haber existido perfectamente, porque si bien es cierto que el rescate de Atahualpa, que sigue siendo el más caro de la historia, enriqueció tremendamente a todos los que iban con Pizarro, pero tremendamente los convirtió en multimillonarios, todo ese oro se fundió para hacer un reparto equitativo mucho más fácil al peso, ¿no? Pero hubo joyas que permanecieron intactas, porque se repartieron entre algunos de los soldados o de los principales de Pizarro, o se mandaron con el quinto real a España, o lo que sea. Entonces podía haber existido perfectamente, como existen algunas otras joyas, como la peregrina, que viene de aquella época también. Entonces hay joyas que permanecen intactas, y este collar permanece intacto en mi imaginación y es real ya en las páginas de Lágrimas de Oro. Este collar es real para ti, y para nosotros este libro es un tesoro también para poder descubrir esa época del siglo XVI, de 1524, y la figura de Pizarro. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros.